Análisis de alma y cuerpo. Primera parte. Nota informativa. Este material convertido a audiolibro ha sido posible gracias a los hermanos que integramos el ministerio Deseando de Dios. Visita nuestro canal y suscríbete. Activa las notificaciones, así estarás enterado de los nuevos videos que iremos subiendo. Capítulo 3. Los métodos de la liberación. Cuando la mente de un creyente ha sido víctima de los fenómenos discutidos en el capítulo precedente, debería buscar los medios de liberación. Lo que se ha descrito en este capítulo son solo los síntomas generales de una mente pasiva. No podemos determinar la condición de una persona dada en detalle porque hay variaciones en el grado de pasividad, la extensión del ataque del espíritu maligno, y por ello, la cantidad de daño causado a la mente. Sin embargo, debería afirmarse que tan pronto como uno se da cuenta de que ha encontrado alguno de los fenómenos antes mencionados, debería ejercer una precaución extrema, porque puede haber dado lugar al ataque de los espíritus malignos. En este caso, debe buscar liberación. Los creyentes atacados suelen sorprenderse a causa de su ignorancia de los daños causados a su mente. Se sorprenden también de que hayan carecido de la menor sospecha de la condición caída del órgano de su pensamiento. Les parece que entienden mucho sobre estas cosas, pero, por lo que se refiere a su propia mente, no saben prácticamente nada. Ni aún se dan cuenta de lo serio que ha sido el daño infligido hasta que alguno se lo indica. ¿Por qué estas personas no lo han discernido antes? ¿No es esta misma carencia una indicación de que nuestra mente y los espíritus malignos poseen alguna relación especial que da como resultado la debilidad de nuestro conocimiento con respecto a nuestra mente? Todo aquel que haya sufrido este tipo de daño puede contestar esta pregunta. Las estratagemas de los espíritus malignos. Si los ojos de este creyente han sido abiertos para ver su condición, es natural que procure obtener liberación. Se da cuenta, sin embargo, de que los espíritus malignos no van a dejar escapar a sus cautivos ni presentar batalla. Aplicarán hasta el último esfuerzo posible sobre la persona para impedir que consiga su liberación. Los espíritus malignos sugerirán muchas mentiras para usarlas como excusa. Por ejemplo, aquellos hermosos pensamientos súbitos son de Dios. Las revelaciones fulgurantes son fruto de la espiritualidad. La mala memoria es debida a poca salud. Es natural que uno olvide cosas de repente. Tu hipersensibilidad es debida a tu temperamento. La poca memoria es heredada. El insomnio es el resultado de malestar físico. Estás simplemente cansado. No puedes pensar porque has venido trabajando en exceso. Esta incesante contemplación por la noche procede de que tu mente está agotada durante el día. Los pensamientos impuros surgen de tus pecados. Ya has caído. No puedes hacer caso de otros a causa de tu ambiente particular y debido a sus faltas. Los malos espíritus pueden fabricar toda clase de excusas. A menos que este creyente se dé cuenta de que es realmente atacado y realmente ha caído de su estado normal, si es este el caso, el enemigo usará estas y otras excusas como medio para disimular y cubrir el terreno que ha ganado. Pero la verdadera razón se halla en el hecho de que la mente es pasiva y vacía, y por ello está ocupada por estos espíritus satánicos. Cada uno de estos fenómenos es el efecto de su obra perniciosa. Concedemos también la posibilidad de que se hayan mezclado causas naturales con estas excusas, pero la experiencia de muchísimos santos confirma que los poderes de las tinieblas son en extremo sutiles para operar a lo largo y en conjunción con causas naturales
para engañar a los santos a aceptar estas causas naturales, como el temperamento, la condición física y el ambiente, como la única explicación, y olviden por completo la mezcla sutil con los malos espíritus. Estos últimos se deleitan en esconder su obra tras alguna pequeña causa natural. Hay una prueba que puede usarse aquí, sin embargo, y es que si la causa es natural, la condición del hombre va a ser restaurada una vez es eliminado el factor natural. Pero si hay algo sobrenatural añadido a lo natural, entonces el hombre no va a recobrarse, aunque el elemento natural sea quitado. Si uno tiene insomnio, por ejemplo, el enemigo sugerirá que es debido a un exceso de trabajo y a que la mente está agotada. Si se escucha esto, y se cesa de trabajar y se descansa durante un periodo sin ejercitar la mente, pero los pensamientos siguen inundando la mente y van de un lado a otro durante el sueño. Esto demuestra que la enfermedad no es enteramente debida a causa natural. Hay algo sobrenatural añadido a ello en algún punto. Si uno no trata el aspecto sobrenatural, la eliminación del elemento natural no servirá a propósito alguno. Es de gran importancia que los hermanos que tienen estos problemas examinen hoy la fuente de estas excusas. Los poderes malvados son muy hábiles en engañar a la gente por medio de sus explicaciones en términos de fenómenos naturales que son estratagemas. Les llevan a imaginarse que están equivocados. Estos individuos así, inconscientemente, cubren lo que están haciendo los espíritus malignos. Como resultado, el cristiano debe examinar cuidadosamente toda excusa que le viene a la cabeza. Toda razón debe ser escudriñada y todo síntoma en la mente debe ser buscado. De otra manera, si interpretan lo sobrenatural como natural, si es este el caso, han cedido terreno al enemigo. Toda opinión que se tenga sobre uno mismo debe ser probada para que no se ceda nuevo territorio a los espíritus malignos antes que el antiguo haya sido recobrado. Debido a esta larga capitulación, una persona puede cometer fácilmente el error fatal de defender las operaciones malévolas de los espíritus malignos. Esto es necesario evitarlo porque si se hace, se les ayuda a disimular la causa verdadera de su ataque. Aunque el creyente sufre, a pesar de todo, está colaborando con los espíritus malignos para que puedan preservar su terreno. Las huestes del diablo en esta coyuntura están incitando a la carne del creyente a que coopere con ellos. En realidad, la carne siempre coopera con el diablo. Sea por no quedar mal o por cualquier otra causa, el cristiano rehúsa creer que su mente puede en modo alguno estar ocupada por el diablo y se niega a escuchar nada con referencia a él y sus obras. Esta aversión a examinarse por miedo de que se pueda perder la experiencia espiritual es un gran obstáculo a la liberación. Puede contestar varias cosas. No necesito liberación. ¿Por qué voy a querer ser liberado? O he vencido por medio de Cristo. Él ya ha vencido a Satanás, de modo que ahora no presto atención al diablo, sino que lo dejo a Dios. Centro mi atención en Cristo. O bien, no sé nada de cuestiones satánicas. O bien, me concentro en la predicación del Evangelio. ¿Por qué tengo que hacer caso de Satanás? Estas y muchas otras respuestas las usa este creyente para rechazar la idea de que las acciones de los espíritus malignos operen en él. Es posible que su mente haya sido ya trabajada por Satanás, y por ello esté aprensivo sobre el hacer frente a la situación una vez se le ha mostrado. La verdad es que el creyente está familiarizado con muchas cosas ya respecto al diablo y no le importa saber nada más. Con todo, el Evangelio de Jesucristo salva a la gente no solo del pecado, sino también del diablo. ¿Por qué, pues, tener miedo si el diablo es mencionado cuando se predica el Evangelio?
¿No es esto similar a la persona que ha cometido cierto delito y tiene miedo de que se mencione aquel delito particular? Debido a su preocupación con el diablo, el creyente se resiente de que la gente le mencione. En el fondo de su corazón alberga el temor de que su verdadera condición podría ser revelada. Supongamos que soy invadido realmente por los espíritus malignos, se dice a sí mismo. En este caso, ¿qué es lo que se puede hacer sobre ello ahora? De esta manera habla a los otros como hemos indicado antes, tanto para cubrir la cosa como para consolarse él mismo. Pero si el creyente recibe y acepta la luz y empieza a buscar liberación, los espíritus malignos comienzan a derramar en su mente cargas de acusaciones sobre toda clase de errores que le condenan y reprueban con tal furia que se queda sin energía para recobrar su terreno perdido. Ellos saben que ha obtenido luz y que no pueden engañarle ya más. Por tanto, cambian sus tácticas y empiezan una interminable cadena de acusaciones. Te equivocas, te equivocas. Durante este periodo, el creyente, como no vislumbra ayuda, tiene la impresión de que se está hundiendo en un pozo de pecado. Pero si puede reconocer esto como simplemente una mentira de Satanás, va a levantarse y resistir. Vencerá. La experiencia nos enseña que inmediatamente después de que uno haya captado la verdad de haber perdido la soberanía de su mente y en consecuencia empieza a procurar recobrarla, va a sufrir, muchas veces, más que en los días anteriores. Los espíritus malignos van a intentar una lucha final con él. Empiezan a emplear su táctica acostumbrada de mentir, insinuando que no puede recobrar su libertad, puesto que se ha hundido demasiado en la pasividad y que Dios no está dispuesto a concederle la gracia de nuevo, o que será mucho mejor para él si no se resiste, o en todo caso, que nunca llegará a ver el día de su liberación, de modo que no vale la pena que sufra tanto para conseguirla. Todo hijo de Dios debería saber, sin embargo, que no debe vivir por la gracia satánica. Necesita libertad, aunque tenga que morir para recobrarla. Nadie puede haber caído en la pasividad hasta el extremo de hallarse más allá de toda posible liberación. Dios está a su lado y será liberado. Cuando conoce la verdad y reconoce que su mente nunca ha sido liberada o solo parcialmente liberada de los poderes de las tinieblas, el Hijo de Dios, naturalmente, se levantará para presentar batalla contra los espíritus malignos, a fin de derribar su fortaleza. Entonces, y en aquel punto, se da cuenta de que las armas de guerra tienen que ser espirituales, porque las carnales no sirven de nada. No puede liberarse a sí mismo haciendo resoluciones o adoptando medidas para mejorar su memoria y pensamiento. Su mente es cautiva de poderes sobrenaturales que no pueden ser expulsados o destruidos por métodos carnales. El creyente no sueña nunca que los poderes de las tinieblas puedan haber usurpado tan profundamente su cabeza, hasta que se da cuenta de la verdad por sí mismo y se prepara para recuperar el territorio perdido. El Hijo de Dios, pues, llega a ver lo oscuro, romo, pasivo y fuera de control que es el estado en que se encuentra su cabeza. El diablo va a usar varios medios de tortura en su mente, amenazándole de que no adopte ninguna medida para recobrar el territorio perdido. Esto convence al creyente más que nunca de que su vida mental es definitivamente una fortaleza del enemigo y que él no tiene control completo de ella. Ve que el enemigo intenta impedirle que vea las verdades que desea aprender porque es capaz de recordar las cosas no esenciales, pero totalmente incapaz de comprender o recordar las que son vitales. Comprende que hay una fuerza opuesta en su cabeza que está en contra de la verdad y que él le ha dado consentimiento para que entre. Ahora empieza la guerra para la liberación de la mente.
¿Está el cristiano contento de seguir siendo la fortaleza de los espíritus malignos? Si no, ¿quién puede resolver este problema? ¿Dios? No, es el hombre mismo. Él debe escoger si quiere ofrecerse él mismo enteramente a Dios o permitir que su aparato pensante siga siendo un esclavo de Satanás. ¿Van los poderes de las tinieblas a permitirle que utilice su mente? ¿Van a permitirle que derrame sus pensamientos corrompidos a través de la mente de los salvados? ¿Van a propagar a voluntad sus enseñanzas por medio de su mente? ¿Va a ser posible que ellos resistan la verdad de Dios manipulándole en su intelecto? ¿Pueden dañarle y atormentarle por medio de la mente? El cristiano mismo es el que ha de decidir la cuestión. ¿Está dispuesto a seguir siendo un títere de los espíritus malignos? Tiene que hacer una decisión, pues de lo contrario, la liberación no es posible. Indudablemente, toda decisión por Dios no significa que ya haya vencido. Solo indica si está oponiéndose realmente al ataque del enemigo. El terreno perdido ha de ser recuperado. Recordemos que, debido a que este creyente ha cedido terreno a los espíritus malignos, estos han podido operar en su mente. Antes habíamos agrupado bajo 6 títulos este terreno perdido. Ahora vamos a reducirlos a 3 tipos principales. 1. Una mente no renovada. 2. Aceptación de las mentiras de los espíritus malignos. Y 3. Pasividad. Este creyente debería examinarse cuidadosamente para hallar cuál de los 3 terrenos ha cedido él a los espíritus malignos. ¿Es una mente no renovada? ¿O una mente pasiva? ¿O la aceptación de las mentiras de los espíritus malignos? ¿O bien ha cedido en los 3 aspectos? A juzgar por la experiencia de los cristianos, un gran número ha proporcionado los 3 al diablo y sus servidores. Al aislar el punto o puntos por los cuales él ha cedido territorio a los espíritus malignos, tiene que disponerse inmediatamente a recobrar todo el terreno que ha perdido. Esta es su única salvación. Como ha degenerado hasta el estado presente, mediante esta cabeza de puente cedida a los espíritus malignos, podrá librarse solo cuando sea recobrado este territorio. La mente no renovada ha de ser renovada. La mentira ha de ser hallada y desmentida. La pasividad ha de tornarse en acción libre. Vamos a discutirlos uno por uno. La mente renovada. Dios desea no solo un cambio en la mente de sus hijos al tiempo de la conversión, desea también una mente que sea totalmente renovada, que sea transparente como cristal. Hallamos que esto lo manda la palabra de Dios. La razón por la que Satanás puede obrar es que el cristiano no ha sido liberado enteramente de la mente carnal. Puede empezar con una mentalidad estrecha que no tolera a los demás, o una mentalidad oscurecida que no puede comprender las verdades profundas, o una mentalidad insensata que no puede llevar ninguna responsabilidad. Y después se desliza en pecados profundos. Esto es porque la mente que es carnal es enemiga de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 7. Una vez conocida la enseñanza de Romanos 6, muchos cristianos se consideran ya como librados de su mente carnal. Lo que no ven es que la cruz tiene que operar minuciosamente en cada área del hombre. Consideraos muertos al pecado. Debe ir seguido de que el pecado, pues, no reine en vuestros cuerpos mortales. Romanos capítulo 6 versículos 11 y 12. Siguiendo el cambio de mentalidad, tiene que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Segunda a los Corintios capítulo 10 versículo 5. La mente tiene que ser renovada por completo,
puesto que todo residuo de su carnalidad es hostil a Dios. Para que nuestros intelectos puedan ser renovados, tenemos que acercarnos a la cruz. Esto nos lo dice claramente Efesios 4. El apóstol Pablo describe la oscuridad de la mentalidad carnal del hombre en los versículos 17 y 18. Pero en los versículos 22 y 23 nos informa de cómo ha de ser renovada la mente. Que os despojéis del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Sabemos que nuestro viejo hombre ha sido crucificado ya con el Señor. Romanos capítulo 6, versículo 6. Aquí se nos exhorta a despojarnos para que nuestra mente pueda ser renovada. Esto lleva a la cruz a la vista como el instrumento de la renovación. El creyente debería entender que su viejo cerebro también es parte de aquel viejo hombre del que Dios quiere que nos despojemos enteramente. La salvación que Dios imparte por medio de la cruz incluye no solo una nueva vida, sino también la renovación de toda función de nuestra alma. La salvación que está enraizada profundamente en nuestro ser tiene que ser obrada de una forma gradual. Una falta seria entre los cristianos hoy es el no percibir la necesidad de que su mente sea salvada. Efesios capítulo 6, versículo 17. Comprenden la salvación en general y en términos más bien generales y algo vagos. Fallan en reconocer que Dios desea salvarlos hasta lo sumo y que todas sus capacidades han de ser renovadas y hechas aptas para su uso. La mente es una de las dotes naturales del hombre. Dios llama a los suyos a que crean que su viejo hombre ha sido crucificado en la cruz. A partir de entonces, necesitan aceptar con una mente simple el juicio de Dios hacia el viejo hombre y ejercitar su voluntad para resistir o despojarse de sus hechos, incluyendo sus viejos pensamientos. Tienen que acudir al pie de la cruz y estar dispuestos a abandonar sus mentalidades tradicionales y confiar en que Dios les dé una nueva mente. Hermanos, la vieja mentalidad tiene que ser descartada. Sí, su renovación es la obra de Dios, pero el despojarse, la negación, el abandono de su viejo órgano del pensamiento, eso lo tienen que hacer ustedes. Si hacen su parte, Dios hará la suya. Y una vez se hayan despojado específicamente, crean de modo completo que Dios va a renovar su mente a pesar del hecho de que no saben cómo. ¿Cuántos hijos de Dios, aunque ya han sido salvos y poseen una nueva vida, arrastran todavía consigo su vieja cabeza? No se ha alterado nada de sus antiguas teorías, de los procesos del pensamiento o de los prejuicios. Solamente ha sido añadida una envoltura cristiana. Utilizan su antiguo cerebro para averiguar, aceptar y propagar la verdad espiritual. Es de extrañar que caigan en tantos errores y se precipiten en conflictos interminables en la iglesia. Tal como a Dios le desagrada que el hombre corrupto use su propia fuerza para hacer la obra de Dios, también le desagrada que el hombre corrupto use su propia mente para captar la verdad de Dios. Una mentalidad no renovada está muerta espiritualmente. De ahí que todo lo que proceda de ella es también muerto. Muchos pueden jactarse de la profundidad de su conocimiento de la Biblia y de la excelencia de sus principios teológicos. Pero los que tienen discernimiento espiritual se dan cuenta de que esto está muerto. Al reconocer lo rancio y caduco de su mente y al estar dispuestos a llevarla a la cruz, el cristiano ahora debe practicar la negación de todos los pensamientos carnales diariamente. La mente renovada es imposible en caso contrario. Porque, ¿cómo puede Dios lograr su responsabilidad de renovar la mente del cristiano
si éste todavía piensa según la carne. De modo paciente y decisivo, el cristiano tiene que examinar cada uno de sus pensamientos, pero a la luz de Dios. Todo lo que no sea de él o sea contrario a su verdad tiene que ser eliminado o suprimido de su cabeza. La mera comprensión mental de la verdad debe ser igualmente rechazada. Pablo ha mencionado que la mente no renovada está llena de argumentos y pensamientos altivos. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Estos impiden que el hombre llegue al verdadero conocimiento de Dios. Los cristianos deben hacer cautivos estos pensamientos para poder obedecer a Cristo. El apóstol dice, todo pensamiento. En consecuencia, uno no tiene que permitir ni un solo pensamiento que se escape de este tratamiento. No debe descansar hasta que toda idea ha sido traída a la sujeción a Cristo. El examen de este pensamiento debería determinar: 1. Si procede de la mente vieja. 2. O emana del terreno que se ha cedido. 3. Y si va a ceder nuevo terreno a los espíritus malignos. 4. O si resulta de una mente normal o renovada. Debe inquirir por qué su pensamiento es confuso, lleno de prejuicios, rebelde o airado, por qué se opone a ciertas verdades antes incluso de examinarlas, por qué está contra algunos cristianos a quienes apenas ha oído. ¿Tiene suficientes datos para resistir, o bien los detesta puramente a causa de su mente natural? Durante este periodo de investigación, toda idea e imaginación debe ser escudriñada para que aquellas que proceden de la vieja creación puedan ser descubiertas y descartadas. A los que pasan sus días de modo insensato un régimen así ha de parecerles sin duda intolerable. Al ser manejados por los poderes de las tinieblas, su mente está perdida y descarriada. Pero hemos de hacer frente al hecho de que la guerra sigue. Y a menos que luchemos, ¿cómo podemos volver a recobrar la fortaleza del enemigo que está en nuestra mente? El enemigo es muy real. ¿Cómo, pues, podemos dejar de vigilar? Las mentiras desmentidas. Cuando el que es salvo se coloca bajo la luz de Dios, va a descubrir con qué frecuencia en el pasado ha aceptado mentiras de los espíritus malignos que causaron su caída en la condición en la que se encuentra ahora. Algunas veces el cristiano adopta una actitud o acción equivocada debido a una comprensión falsa de la verdad de Dios, al creer la mentira del enemigo. Por ejemplo, al comprender mal la relación entre Dios y el hombre, al creer equivocadamente que Dios le envía directamente su pensamiento. Así espera pasivamente y luego acepta las nociones que supone proceden de Dios. Los espíritus malignos, con ello, consiguen lo que quieren con su falsificación y pueden suplirle con frecuencia numerosos pensamientos idénticos. O bien, otras veces, al apropiarse lo que el enemigo ha sugerido concerniente a su salud y otras cosas que le afectan directamente, ve que las condiciones de su cuerpo y otras relacionadas resultan ser justo lo que se le había dicho. Los espíritus malignos, por ejemplo, pueden insinuar a la mente de la persona que le van a suceder ciertas cosas. Si él no resiste, o bien si acepta sin vacilar la sugerencia, hallará entonces de poco que todo lo que los espíritus malignos habían indicado le ha sucedido invariablemente. Al ejercitarse a sí mismo, el Hijo de Dios va a descubrir muchos vejámenes, debilidades, enfermedades y otros fenómenos similares en su vida de hoy, que son debidos al hecho de que, directa o indirectamente, ha aceptado mentiras plantadas en él, en el pasado, por los espíritus malignos. Estos fenómenos o bien son causados directamente al creer en estas mentiras,
o inducidos indirectamente después de creerlas. Para asegurarse de la libertad, el cristiano tiene que experimentar la luz de Dios, que es la verdad de Dios. Como antiguamente ha perdido terreno al creer mentiras, ahora tiene que recobrarlo desmintiéndolas. Como la luz disipa las tinieblas, lo mismo la verdad destruye la mentira. El santo, pues, tiene que procurar captar toda verdad referente a él mismo, a Dios y a los espíritus malignos. Debe pagar el precio para poseer estas verdades. Debe orar sinceramente a solas, pidiendo luz para que pueda darse cuenta de cuál es su condición precisa, la verdad, y de este modo saber dónde ha sido engañado y ha sufrido en consecuencia. Luego, debe escudriñar todos sus sufrimientos físicos y ambientales. ¿De dónde proceden? ¿Qué es lo que ha provocado estas dificultades? ¿Fue debido a las mentiras de Satán o por adoptar alguna acción falsa por medio de su aceptación de alguna mentira? Debería buscar la fuente y luego, en silencio y oración, esperar ser iluminado por la luz de Dios. El diablo aborrece la luz y la verdad, porque éstas le quitan el terreno que necesita para trabajar. Cada palabra de verdad tiene que ser conquistada luchando en la mente del creyente. Los espíritus malignos procuran impedirle que llegue a la verdad sobre sus operaciones. Además, intentan disimular el fenómeno particular que resulta de aceptar una mentira particular. Su principio de operación es siempre impedir que vean la luz. Segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 4. Un cristiano debe buscar la verdad en todas las cosas de modo concienzudo. La verdad significa, por lo menos, la condición verdadera. Incluso si fuera impotente para ahuyentar al enemigo, al ponerse al lado de la verdad, haría que éste perdiera terreno. El creyente, como mínimo, puede declarar que su voluntad quiere la verdad, que quiere conocer y obedecer la verdad. Por medio de la oración y la decisión de la voluntad, debe resistir toda mentira satánica, sea cual sea la forma que tome, un pensamiento, una fantasía o un argumento. Al hacerlo, el Espíritu Santo tiene la oportunidad de llevar la mente oscurecida a la luz de la verdad de Dios. En la experiencia práctica, el creyente algunas veces pasa meses antes de discernir una mentira satánica. Primero tiene que resistir en su voluntad todo terreno de los espíritus malignos y después derribar una tras otra las mentiras que antes ha creído pero que ahora ya no cree. De esta manera va a recobrar gradualmente todo el terreno cedido. No va a creer ni aun en lo más mínimo lo que le dicen los espíritus malignos. Así, estos van a perder su poder. Reconocimiento de la normalidad. Si uno se ha hundido en toda clase de vejámenes debido a la pasividad o por creer la mentira de los malos espíritus, se le insta seriamente a decidir qué es lo normal para él. Excepto en el caso de la mente no renovada, tanto la pasividad como el asentimiento a las mentiras produce tal apoyo a los espíritus malignos que el estado mental del cristiano va a deteriorar rápidamente en todas direcciones. Su capacidad para pensar, recordar o resistencia física y otros van a decaer continuamente. Si se da cuenta del peligro, debería levantarse y buscar liberación. Pero, ¿qué es lo que ha de ser considerado como liberación? Es esto. Necesita ser restaurado a su estado original. De ahí que sea esencial para el que busca restauración determinar cuál era el estado original. Cada persona tiene su condición normal, el estado que tenía antes de caer. Tiene que volverse a dar cuenta de cuál era este estado.
Al descubrir que ya no es como antes, debería hacerse estas preguntas. ¿Cuál era mi condición anterior? ¿Hasta qué punto estoy alejado de ella? ¿Cómo puedo ser restaurado a la misma? Tu estado anterior es tu estado normal. La condición de la cual caíste es tu vara para medir. Si no sabes qué es lo normal para ti, debes inquirir de ti mismo lo siguiente. ¿Había nacido con una mente confusa? ¿O hubo algún tiempo en que no estaba confuso? ¿Era mi memoria habitualmente tan pobre? ¿O hubo algún periodo en que podía recordar bien? ¿Acostumbraba a padecer insomnio? ¿O bien hubo un tiempo en que dormía bien? He tenido siempre imágenes que han pasado por delante de mis ojos, como en el cine o en una pantalla, ¿o había algunos momentos claros? ¿He sido siempre débil o hubo algún tiempo en que era más fuerte? ¿Es verdad que nunca podía controlarme o podía antes dominarme mucho mejor que ahora? Al contestar estas preguntas, la persona debería poder percibir si le falta el estado normal, se halla bajo ataque o se ha vuelto pasivo. Además, le va a ayudar a delinear lo que es su estado normal. Para definir lo que era su condición original, una persona tiene que reconocer y creer inicialmente que tiene un estado normal. Aunque ahora ha caído, no obstante, un tiempo experimentó una vida mejor. Precisamente este estado normal es el que debería esperar le fuera restaurado. Si haya difícil decidir lo que es normalidad, que recuerde la mejor experiencia de su vida cuando su espíritu era fuerte, su pensamiento y memoria claros y su cuerpo estaba sano. Adoptemos esto como normalidad. Es un criterio mínimo que debería alcanzar. No debe contentarse con nada que no sea por lo menos esta condición. Y no hay razón por la que no llegue a este estado, puesto que antes se hallaba con él. Con todo, ni aun esto es una probabilidad muy elevada. Como consecuencia, por lo menos, tiene que recobrar la normalidad y rehusar apearse de ella de nuevo. Al comparar su situación presente con la de los días pasados, el cristiano puede determinar a qué distancia se encuentra ahora de donde estaba antes. Aquel cuya mente ha sido asaltada puede ver ahora lo débiles que son su memoria y su pensamiento. Y aquel cuyo cuerpo haya sido atacado puede también apreciar lo débil que es su fuerza hoy en comparación con su fuerza anterior. Al comprender que ha caído de su normalidad, inmediatamente debería ejercitar su voluntad para resistir su condición anormal presente y esforzarse para restaurarla a su estado normal. Por lo general, los espíritus malignos suelen resistir al intento de echarles de sus fortalezas. Empezarán a sugerir al creyente: ahora ya eres viejo, no puedes tener la mente tan fuerte como en tu juventud. La capacidad del hombre se deteriora con los años. O bien, si eres joven, te dirán: debido a una deficiencia congénita, no puedes gozar de las bendiciones de una mente activa durante mucho tiempo. O bien te indicarán que te has hundido en esta condición porque trabajas demasiado. Incluso pueden atreverse a decirte que tu estado presente es lo que eres realmente, que eres inferior a los otros porque has recibido un don menor. El objetivo de los malos espíritus es llevar al Hijo de Dios a que crea que la explicación de su debilidad es natural y necesaria, y que no tiene de qué sorprenderse. Si el Hijo de Dios no está engañado, ni se queda pasivo, sino absolutamente libre, estas palabras podrían ser dignas de investigación. Pero si es engañado y pasivo, estas excusas son totalmente intolerables. El que ha sido redimido para gozar una vida mejor que esta pobre condición, no debería permitir que los poderes de las tinieblas le retengan en un estado inferior.
Decisivamente, debería rechazar estas memorias. Hay un punto que debería ser notado. Una mente que es debilitada por causa de la enfermedad es totalmente diferente de la que ha sido socavada por haber cedido terreno a los espíritus malignos. En el primer caso, el sistema nervioso del hombre está alterado. En el segundo, la obra del enemigo no ha alterado la constitución de los nervios, sino que ha inhibido meramente su funcionamiento apropiado. Si la mente de un hombre no es dañada orgánicamente, sino temporalmente alterada en su operación normal, puede ser restaurada a su estado antiguo una vez son expulsados los espíritus malignos. Muchas personas locas han visto su sistema nervioso alterado por una enfermedad natural antes que fueran perturbadas por los espíritus malignos. Por ello, es más difícil que puedan ser restauradas. La pasividad rectificada. Después de determinar lo que es la normalidad del creyente, éste debe dar un paso importante que sigue: el pelear por la recuperación. No debe olvidar, sin embargo, que el adversario va a hacer todo lo posible por retener el terreno que ha ganado, exactamente como los soberanos de la tierra guardan celosamente sus territorios. No puede esperar que los poderes de las tinieblas rindan sus fortalezas sin lucha. Muy al contrario, van a luchar hasta el final. Démonos cuenta de que, en tanto que es muy fácil ceder terreno, se requiere un enorme esfuerzo para recuperarlo. Con todo, debemos prestar mucha atención a la observación siguiente: que tal como cada nación tiene leyes y que todos tienen que obedecer sin falta, también en el universo de Dios hay leyes espirituales, los juicios de las cuales tienen tal autoridad que ni aun los demonios pueden desobedecerlos. Si aprendemos cuáles son estas leyes y obramos dentro de ellas, los espíritus malignos se verán forzados a retornar lo que han capturado. La ley más básica y de mayor consecuencia en el reino espiritual es la de que nada que afecte al hombre puede ser realizado sin el consentimiento de su voluntad. Es debido a la ignorancia que el Hijo de Dios ha aceptado el engaño de los espíritus malignos y ha permitido que obren en su vida. Ahora tiene que recobrar el territorio cedido, y para hacerlo tiene que ejercitar su voluntad para revocar su antiguo consentimiento, insistiendo en que él es dueño de sí mismo y no tolerará que el enemigo manipule el menor sector de su ser. En una guerra así, los espíritus malignos no pueden infringir la ley espiritual. Por ello, han de retirarse. Al principio, la mente del creyente fue usurpada por los poderes del mal mediante su pasividad. Esta, a su vez, dio lugar a la pasividad de la voluntad. Ahora, el creyente debe declarar por la ley de Dios que su mente le pertenece a él, que va a hacer uso de ella y no va a permitir que ningún extraño le fuerce, le instigue, le use o controle su mente. Si se retira de la pasividad y ejercita su mente, esta última va a ser liberada gradualmente hasta que vuelva a su estado original. Más adelante volveremos a hablar de la recuperación del terreno y su batalla. En este conflicto, el Hijo de Dios debe ejercitar su mente. Debe tomar la iniciativa en cada acción y no depender de otro. Si es posible, debe hacer su propia decisión, sin esperar pasivamente que la hagan otras personas o un ambiente más favorable. No debe mirar atrás al pasado ni preocuparse con respecto al futuro, sino aprender a vivir simplemente para el presente. Debe avanzar paso a paso en oración y vigilancia. Tiene que ejercitar su mente y pensar. Pensar lo que debe hacer, hablar o llegar a hacer. Tiene que tirar toda clase de muletas y no permitir que ningún elemento o medio del mundo reemplace la habilidad de su mente. Tiene que usarla al pensar, razonar, recordar y comprender.
Debido a que la vida mental individual ha sido pasiva durante tanto tiempo, la batalla por la libertad también va a requerir un periodo dilatado. Que entienda que antes de reconquistar su libertad, muchos de sus pensamientos no van a ser concebidos aún por él, sino que serán inspirados por los espíritus malignos que usurpan su mente. Por esta razón, debe escudriñar cada noción, no sea que inconscientemente proporcione de nuevo terreno a los espíritus malignos antes que todo lo viejo haya sido reconquistado. Durante este periodo, pues, las acusaciones que surjan pueden no ser debidas a sus faltas, ni las alabanzas debidas a sus méritos. No debe abandonar la esperanza si su cabeza está llena de pensamientos deprimentes, ni tampoco entusiasmado si está lleno de ideas exaltadas. El creyente, además, debe atacar las mentiras de los espíritus malignos. Toda sugerencia del enemigo debe ser enfrentada con resolución a la verdad de la Biblia. Ha de contestar las dudas con los textos de la fe, responder al abatimiento con palabras de esperanza, replicar al temor con palabras de paz. Si no sabe cómo apropiarse los versículos, que ore pidiendo dirección. Si reconoce que algo procede de sus enemigos, entonces puede decirles: esto es una mentira, no voy a aceptarla. La victoria se obtiene esgrimiendo la espada del Espíritu. Durante la lucha, nunca ha de olvidar la posición de la cruz. Tiene que permanecer sobre Romanos capítulo 6, versículo 11, considerándose muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Ya ha muerto, y por tanto, ha sido librado de la vieja creación. Los espíritus malignos no pueden hacer nada en su vida, porque toda base de operación posible que tuvieran ya ha sido quitada en la cruz. Cada vez que el cristiano ejerza su mente y resista al diablo, está dependiendo por completo de lo que ha realizado la cruz. Se da cuenta de que su muerte con el Señor es un hecho. De ahí que sostenga firmemente esta posición ante el enemigo. Ha muerto. Los espíritus malignos no tienen autoridad sobre una persona muerta. Faraón no pudo causar daño a los hijos de Israel que ya se hallaban al otro lado del Mar Rojo. El descanso en la muerte del Señor da al cristiano una inmensa ventaja. Libertad y renovación. Cuando el creyente recobra el terreno, se manifiesta el efecto gradualmente. Aunque al principio la situación puede aparecer peor cuando intenta recobrar lo perdido, sin embargo, si persiste, se dará cuenta de que el adversario está perdiendo de modo constante su poder. Diversos síntomas aparecen cuando el territorio va siendo recobrado. Verá que su mente, con su memoria, imaginación y poder de raciocinio, van siendo más libres gradualmente, de modo que puede usarlas otra vez. Pero que esté alerta de otro riesgo en este punto. Podría estar contento de sí mismo y cesar de luchar hasta el fin, hasta el punto de que todo lo perdido es recuperado. Y así, al hacerlo, permitiría a los espíritus malignos que quedaran con un apoyo para perpetrar nuevas acciones en el futuro. El creyente debe seguir restaurando su soberanía hasta que esté por completo emancipado. Ha de estar firme en el fundamento de la cruz y ejercitar su mente para resistir la usurpación del enemigo. Y si lo hace, pronto se verá librado por completo. Volverá a ser el dueño de su propia vida mental. Recapitulemos brevemente el proceso desde la pasividad hasta la libertad. 1. La mente del cristiano era originalmente normal. 2. Se hunde en la pasividad porque quiere que sea Dios el que use su mente. 3. Es engañado para que piense que posee ahora una mente nueva. 4. En realidad, ha caído más por debajo de la normalidad a causa de los ataques de los espíritus malignos. 5. Su mente se vuelve débil e impotente.
6. Lucha para recobrar el terreno perdido. 7. Su mente se vuelve más corrupta y confusa cada vez. 8. En realidad está recobrando gradualmente su libertad. 9. Insiste en su soberanía y decide recobrarse de su pasividad. 10. La pasividad es eliminada. Está recobrado. 11. Al mantener su voluntad, no solo ha logrado lo que buscaba al retener su normalidad, sino que su mente se ha recobrado hasta el punto que puede hacer lo que no podía hacer antes. Veamos, pues, que una mente renovada es algo más profunda que una mente que es simplemente liberada. El recobrar las fortalezas perdidas a causa de la pasividad y creer la mentira del enemigo significa meramente el restaurar lo que se había perdido. Pero el ser renovado incluye no solo la restauración de lo que se había cedido, sino también llegar a la posesión de algo más elevado que lo que se tenía originalmente. El tener la mente renovada es llegar al punto más alto de la posibilidad que Dios había ordenado para su mente. Dios quiere que la mente del cristiano no solo sea librada de las cadenas del poder de las tinieblas para ser controlada totalmente por ella misma, sino que además sea renovada, de modo que pueda cooperar completamente con el Espíritu Santo. Dios desea que la mente sea llena de luz, sabiduría y comprensión, con toda su imaginación y razonamientos purificados y traídos a la perfecta obediencia de la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por tanto, no nos contentemos con una ganancia pequeña. Si aún no eres parte del canal Deseando de Dios, suscríbete ahora mismo, dale clic a la campanita y activa las notificaciones, así podrás estar enterado de los nuevos videos que iremos subiendo.